Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Sean bienvenidos a otra nueva emisión de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como Facebook Live, para hoy 12 de abril. Un saludo a toda la audiencia, muy especial a quienes allá en la Islita Bonita se mantienen en sintonía con nuestra emisora. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, aquí en Abra, Richie Pérez. Como ingeniero de sonido tenemos a Danilo Fuentes Cortés y todo bajo la producción de Miguel Sánchez. Bueno, como casi todos los programas o todos los programas de radio y Televisión Martí y todas sus plataformas, estamos siguiendo todo lo que acontece en esta octava cumbre de las Américas que comienza hoy precisamente en Lima, Perú. Para acompañarme en este recorrido de media hora y tocar diversos temas sobre la problemática cubana, me acompañará en nuestros estudios el profesor Julio Schilling, analista internacional, y con él iremos tras la noticia. Pero antes vamos a darle paso a mi querida Hildolidia Darias, que nos trae lo que corre en las redes sociales. Muy buenas tardes, Hildo. Buenas tardes, gracias, Cari. En la red social Twitter advertimos hoy una información de Magalis Rivaflecha desde Placeta, quien nos informó que 3 activistas del Foro Antitotalitario Unido depusieron la huelga de hambre que realizaban porque el gobierno entendió que las demandas de ellos eran las correctas y reconocieron que ellos estaban equivocados. Ganaron. Se trata de Yadira Puerto Cruz y Juni Jorge Cabrera López, que apoyaban a Irenaldo Sosa Báez, quien en Manatí Las Tunas inició el 30 de marzo una huelga de hambre y ganaron. Bueno, vamos a ser bien claro que no recomendamos nunca este tipo de acción, pero mira. Sí, nosotros no la recomendamos, pero el régimen entendió que las demandas de ellos eran justas. Está muy entendido este régimen últimamente. Sí, qué casualidad, Sí. cerca de todo lo que viene. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también en las redes sociales, está circulando mucho desde el día de ayer, el video de una joven que fue a ver, conocer a Berta Soler. Y el esposo de Berta Soler, Ángel Moya, grabó desde adentro de la casa un video del momento en que ella va y le dice, ¿por qué no me dejan entrar? Le dice a las militares que estaban impidiéndole la llegada. Y ella le dice, ¿por qué no me dejan entrar? Yo solo quiero conocer a Berta Soler. Y entonces le entregó un gladiolo y la vino la policía, y después vimos hasta cierta resistencia, ¿no?, que ella opone. Sí. Y ella confrontó a la policía, sí, que se tiene que haber extrañado mucho. Ella preguntó que por qué. Ella es cubana alemana. Es una muchacha cubana que conoció la situación de Soler en Alemania, porque ella estuvo allá. Ella es actriz del Teatro Perséfones. Estamos tratando de comunicarnos con ella y vamos a ver si la podemos tener pronto. Magnífico. Y de comunicaciones se trata Julio Schilling. Muy buenas tardes, bienvenido a Tras la Noticia. Y tenemos noticias. Vamos a establecer el contacto directamente y rápidamente con Lima, Perú, donde se encuentra la presidenta de Mar por Cuba, Silvia Iriondo, con noticias de todo lo acontecido. Buenas tardes, Silvia, bienvenida a Tras la Noticia. Buenas tardes, Cari, buenas tardes, Radio Martí, los que me escuchan, y Julio, que me imagino que esté también allí contigo. Salud, en el programa. ¿Cómo no? Lo tienes ahí. Saluda a Silvia. ¿Puedes saludar a Silvia? Saludos, ¿sí? Silvia. Bien, es que Julio no está acostumbrado a andar con audífonos. Silvia, vimos un video que se ha reproducido rápidamente de la presentación de Justicia Cuba, la ponencia. Háblanos un poco de esto, pero sobre todo, felicitaciones por la valla, porque indudablemente se ha hecho viral. Sí. Una valla sumamente impactante y muy alta, y puesta en un lugar muy público. Efectivamente, es un lugar por el cual tienen que pasar todos los jefes de Estado, mandatarios, prensa que cubre la cumbre y todas las personas que de una manera u otra están relacionadas con la cumbre. Ha habido gran apoyo en respuesta a la valla, han habido transeúntes que han bajado de sus coches, han sacado fotografías y ha habido bastante solidaridad con el mensaje intrínseco que lleva esa valla aquí
en un lugar Le emblemático. estamos viendo, de la Silvia, en este ciudad momento, de en Lima. lo que tú y yo estamos hablando, estamos pasando imágenes de la valla que, déjame decirte, ha sido de un tremendo malestar. Yo estuve viendo el noticiero del mediodía de la televisión, bueno, de la única que hay en Cuba, la televisión estatal cubana, y estaban diciendo que esa valla y todo lo relacionado con estas actividades era producto de elementos mercenarios. O sea, imagínate tú, ¿qué te puedo decir? Pero están bien molestos con todo lo que está pasando. Continúa. Obviamente el malestar es grande, sobre todo como tú me habías informado y como pudimos constatar acá, después que le excluyeron de ese foro importante a alto nivel a miembros de la supuesta sociedad civil de la juventud del régimen castrista y todas las demás cosas que han ido sucediendo. La audiencia de la Comisión Justicia Cuba del día de hoy fue extraordinaria, Cari. Hubieron básicamente 3 testimonios: el testimonio de Carlos Ortega, líder sindical de Venezuela, exiliado, sobre la injerencia y la interferencia del régimen castrista y sobre precisamente el que ese régimen no puede ser separado de lo que ocurre en Venezuela porque es causa directa de la consecuencia que es Venezuela. También estuvo el impactante testimonio de Jorge García, que perdió a 14 miembros de su familia en la masacre del remolcador 13 de marzo. Y obviamente pues estaba yo, que hablé sobre el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y el asesinato premeditado bajo instrucciones de Fidel y Raúl Castro de 4 jóvenes, 3 ciudadanos americanos y un residente legal americano en espacio aéreo internacional. Tuvimos la grata sorpresa, Cari, de recibir también como muestra de solidaridad en esta audiencia la presencia de Lourdes Flores. Lourdes es la presidenta del PPC de aquí de Perú y ex candidata a la presidencia del país, elecciones que no ganó, pero es una persona sumamente solidaria con la causa de la libertad de Cuba. Te decía, Silvia, Silvia, te decía que la televisión cubana justamente está muy resentida. De hecho, no ignoras que hubo un acto de repudio verdaderamente vergonzoso contra Almagro, contra Rosa María Payá. Ha sido algo fuera de lugar, aunque sí esperábamos que lo hicieran estos elementos. Ustedes no han tenido, a Dios gracias, ningún tipo de confrontación, ¿verdad? No, en el hotel no tuvimos ninguna. Obviamente estábamos al tanto de lo que estaba pasando en el Hotel Sheraton, donde hubo esta confrontación por parte de las turbas del régimen castrista y del régimen de Maduro, obviamente vestidos y disfrazados de sociedad civil independiente. Y eso es algo que tenemos que enfatizar, Cari, porque pone en evidencia y de manifiesto el por qué tenemos la razón, más que la razón a través de todos estos años, y por qué estos regímenes no caben en este tipo de supuestos reuniones, etcétera, de la sociedad democrática de nuestro hemisferio o, por ende, internacional. Silvia, el tiempo es breve. Necesito que me digas, ¿ustedes tienen planeado un acto para hoy, una misa? Tengo entendido con una especie de vigilia, pero ya acompañada también por grupos de venezolanos. No, la misa la tuvimos anoche por fue los anoche. mártires y víctimas de la tiranía castrista. Ajá. Fue algo sumamente emocionante y se pidió precisamente por todos ellos, por la libertad de Cuba y por todas esas familias que sufren el dolor de la ausencia de sus mártires y de sus muertos. Hoy, ahora, pues nos encaminamos a una entrevista
con el periódico El Comercio, el principal periódico de aquí, Sí. de Lima, Perú, y de ahí vamos a reunirnos y acompañar a nuestros hermanos venezolanos en una manifestación que se supone que comience entre las 4 de la tarde y las 6 de la tarde. Bueno, pues Hasta ahí la mejor está. reportera que trae la noticia en Lima, Perú, eres tú. Así que te comprometo para que mañana me hagas otro reportaje de todo lo acontecido ya de cara a la primer encuentro, ¿no?, que va a sucederse entre los jefes de Estado y de gobierno y un dictador que se llama Raúl Castro. Gracias, Silvia Iriondo. Suerte y que Dios te Mucho bendiga. gusto. Gracias. Hasta a luego, ustedes. Silvia. Un abrazo fuerte. Ve- Bye bye. ¿Ves las diferencias cuando los pueblos imponen sus criterios y los mandatarios, pero sobre todo los pueblos que tienen una experiencia? Muchos se preguntarán por qué Perú ha sido en este momento un país que ha marcado la diferencia de cómo poner sin buscarse problema a los castristas en su lugar y preservar la integridad de muchas personas de las delegaciones que tanto que han salido de Cuba como que viven en Estados Unidos. Y es que Perú tiene una trayectoria, tuvieron monstruos dentro de ellos, tuvieron un Abigail Guzmán y también tuvieron a los el movimiento de los Mara, perdón, el Tupac Amaro. O sea, dos movimientos salidos de la izquierda, dos movimientos salidos de esos proyectos revolucionarios que terminan con la libertad de los pueblos. Y justamente luego de eso vino indudablemente ya el encarcelamiento de Abigail Guzmán, el encarcelamiento del director también de los Tupac Amaro y la saga de Alberto Fujimori. O sea, es un pueblo que tiene su historia y tiene su aval de haber conocido lo que producen estos elementos. Por eso, esa es la historia y la memoria de los pueblos que no se puede olvidar. No, mira, sin duda la trayectoria de Sendero Luminoso en Horrible. Perú, fue una de las fuerzas terroristas más bestiales, más crueles, dejando miles y miles de muertos inocentes que no tuvieron nada que ver con los procesos políticos. Yo creo que el pueblo peruano que captó eso, el pueblo peruano pues también recuerda cómo fue su sede, la que más de 10.000 cubanos pues entraron en menos de 24 horas buscando También, libertad en el Perú. Correcto. O sea, el castrocomunismo siempre en Perú muy particular ha buscado, fue uno de los países que más buscó un acercamiento para tener una tarjeta de reintroducción en la sociedad interamericana de naciones. Y por eso es esto en el sentido de la atribución que han tomado de, en cierto sentido, aislar, de poner a un lado a estas tropas de choque. Sí, ellos han sido muy, ¿cómo te puedo decir? Delicados, como para no crear un enfrentamiento de país a país. Claro. Pero saben que lo que está allí no es ni remotamente representativo de una sociedad civilizada. Totalmente. Entonces, ellos mismos han dado pie para que se les califique de lo que son. Claro. Porque el acto de repudio encabezado por una estudiante de la UJC, una de las ponentes, cuando estaba Almagro, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, lo han tildado de mercenario. Es que, Cari, son tropas de choque que están acostumbrados a operar dentro de un formato de regímenes totalitarios que tienen el dominio total. Yo creo que la OEA tiene que seriamente examinarse por qué le da lugar a regímenes totalitarios que lo que buscan es la subversión, lo que buscan es tratar de limpiar su imagen, de llevarse trofeos de propaganda de manera interna, porque sin duda en Cuba, ¿cuál es el rostro que ellos quieren demostrar? Aquí hacemos fuera lo que mismo hacemos dentro. Entonces yo creo que eso, las democracias no se deben de mezclar con dictaduras para no causar confusión. Yo creo que eso le queda el papel que tiene la OEA desde su carta fundacional a una serie de cartas, de declaraciones, donde se prescribe que la democracia es el único modelo político que debe de existir en este continente. ¿Por qué entonces se tolera
que Cuba comunista esté presente. Mira, hablando de democracia, tú sabes que Álvaro Alba está destacado allá en Perú, ¿no? Y ha mandado pues una muy interesante encuesta encontrada en El Comercio, en el diario de mayor circulación de Lima, Perú, donde dice Castro entre los 3 gobernantes impresentables de Latinoamérica. El 86% de desaprobación lo tiene indudablemente Nicolás Maduro. Yo diría que lo tiene por tantas razones, que no es justamente por ser gobernante o no gobernante, sino por su forma de ser, su forma de expresarse, en fin, ¿para qué, Dios mío, hablar de eso? Le sigue Michel Temer de Brasil con un 69% y Raúl Castro con un 62%. O sea, tenemos el magnífico privilegio de que el dictador Raúl Castro es uno de los 3 gobernantes impresentables en Latinoamérica. Eso a pesar de la enorme cantidad de recursos que la dictadura castrista le dedica a las relaciones públicas para promover su imagen. Porque que si se la dedicara a la infraestructura cubana, a crear una mejor forma de vida para los cubanos, pues yo creo que serían mejor vistos. Pero es que, Cari, cuesta mantenerse en el poder utilizando el terrorismo de Estado. Entonces, eso requiere una campaña constante y costosa de limpiar la imagen en el exterior. Intramuros conviene esa imagen de terrorismo desde el poder, pero para afuera necesitan pues estar limpiando la imagen y a pesar de eso, el dictador Raúl Castro pues no logra la mínima simpatía y cuando miramos esa gran inversión en la izquierda radical en América Latina, vemos que es un rotundo fracaso esa campaña propagandística. Tengo una pregunta para ti porque ellos son simbólicos. Raúl iba a soltar el poder en febrero, pero decidió hacerlo un 19 de abril, que fue justamente el día en que fueron derrotadas definitivamente la tropa de la Brigada 2506. Y mira si son simbolismo que las elecciones de la colonia de ellos es un 20 de mayo. O sea, ellos son, tú sabes, van por el almanaque. ¿Cree Julio Schilling que este sea el último Castro que se presente, que sea impresentable? Uno de apellido Castro impresentable en todas estas cumbres que comenzaron desde 1999 en Guadalajara, 1989 en Guadalajara, con las cumbres iberoamericanas y después pasaron a las cumbres de los países no alineados, luego más tarde la cumbre de las Américas, el segundo año que él va. ¿Será este el último apellido Castro? ¿Lo pones en duda o lo crees en realidad? Mira, el factor de cohesión que ha mantenido la maquinaria terrible dictatorial cubana lleva el apellido Castro. Ese factor cohesivo ahora está en el trámite de querérselo pasar al Partido Comunista de Cuba para lograr la supervivencia. Es un reto muy, muy improbable que pueda ocurrir. O sea que yo sí creo que el castrocomunismo está en los últimos días de su pataleo. Y este enorme show que están dando en Lima es evidencia, es la despedida, es un carnaval grotesco. Sí, porque yo me imagino, Julio, que aunque él mande dentro de lo que son, diría yo, los factores de poder, ¿no?, dentro de la isla, a la vez que él va a dejar, dicen que Díaz-Canel, no se sabe, eso es una incógnita todavía, él no puede presentarse más. Por supuesto, y es que tienen enormes problemas porque se han robado tanto. Y se ha repartido entre muy pocas familias, típicamente de apellido Castro y sus allegados, que tienes una fuerza que aún es parte de ese aparato estatal que está diciendo hasta cuándo vamos a seguir involucrándonos nosotros en crímenes de lesa humanidad, en tanta corrupción, el nombre de unas cuantas familias, que es en efecto lo que ocurre en Cuba y con la tesis hipócrita de que hay un modelo igualitario que no existe en ningún sentido. Eso es el factor de cohesión que le va a ser muy difícil, precisamente por la manera en que Fidel Castro constituyó el liderazgo dentro de esa dictadura, altamente personalista para evitar golpes de Estado, pero le va a ser difícil preservar esa uniformidad dentro de la estructura dictatorial.
podría haber sorpresas porque el pueblo cubano combatió a los Castro. Hubo una generación que la combatió. Otra que se tuvo que apaciguar y conformarse. Pero hay una nueva generación, ¿no?, que nació con ellos, que es como una simbiosis, de que ven en los Castro la figura omnipotente, intocable, que siempre va a existir y desaparece de pronto, aunque queden otros en el poder, pero ¿podría eso mover el piso a la tiranía castrista? Ya lo está moviendo, Cari. Mira, la pretensión más ambiciosa del comunismo es crear el hombre nuevo. Entonces, ¿dónde está el hombre nuevo? Muy bien, aquí en Hialeah, está en Nueva York, está en Madrid, caminando en está América Latina, en la nación cubana fuera de su territorio porque busca alinearse a Cuba exiliada. Entonces, esa es evidencia. Van a contar con el hombre nuevo está acá, el hombre nuevo ya está viviendo el cambio, aspira a la nueva Cuba, aunque sea fuera de su territorio. Los días están contados, no es posible. Cuando precisamente el trofeo que más necesitarían ellos, ese hombre nuevo, es el que más en contra está de la perversión que hay en Cuba hoy. No, y apático. Totalmente. O sea, Cuba, el otro día leía yo un artículo, y tengo delante de mí el del Financial Times, que está estupendo, pero leía un artículo que Cuba es un país destinado a ser un país de viejos, porque los jóvenes, los que pueden procrear, los que pueden hacer familia, están huyendo por donde Claro. quiera. O sea, ese país de viejos, ¿a qué se puede aspirar? No, y fíjate que esto ocurre cuando la administración del presidente Obama anuncia el acercamiento. Nadie, absolutamente nadie en Cuba, realmente, excepto los que han estado plegados al poder para beneficiarse económicamente, han tenido esperanza en que eso iba a ser un cambio favorable. O sea que el pueblo de Cuba claramente vio que todo eso era cuestiones cosméticas. ¿Te das cuenta? Como de hecho, no es casualidad que incrementa, a la vez que los Estados Unidos se acerca, que la salida del cubano se incrementa de una manera desesperada. ¿Qué mensaje nos está diciendo eso? El mensaje que tengo es que se me acabó el tiempo, Julio, como A la siempre. dictadura también. Ay, como siempre, Julio, Un gracias, placer. un placer tenerte siempre aquí, entrar en la noticia, los estudios son tuyos, el programa también, y de ustedes también, mis queridos amigos. Esto ha sido todo por hoy. Aquí los dejo. Quédense con la programación, que está muy buena. Todas las noticias de la cumbre, desde la cumbre, no desde Hialeah, no desde Miami, desde la cumbre. Que tengan todos muy buenas tardes. Para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.